Amén. Hermano pastor. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, versos 18 al 21. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Aunque Lucas, no nos dice dónde está Jesús, en dónde se sucede este acontecimiento, el Evangelio de Mateo sí nos lo aclara. Ustedes leen el capítulo 16 y se va a dar cuenta que están en Cesarea de Filipo, una ciudad que fue construida por Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande, hermano de Antipas, que gobernaba Galilea. La construye en honor al emperador romano, al César. Está Jesús cerca al nacimiento del río Jordán en el monte Hermón. Cesarea de Filipos, si usted revisa la historia, se llamó antes Paneas, en honor a un dios griego llamado Pan. En esa ciudad se adoraba este dios. Aún en la época cristiana, usted lee los relatos de Eusebio y va a darse cuenta que este dios mantenía esa adoración. Bueno, están en Cesarea de Filipo. Jesús se ha separado de nuevo y dice el texto que ha estado orando. Y con él están sus discípulos. De repente el Señor les hace a los discípulos una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, la gente se había formado una opinión acerca de Jesús y quiere que los discípulos la descubran o sepan esa respuesta para entender la imagen de Jesús entre la gente, entre los que le siguen. Esto también va a servir para preparar la siguiente pregunta, ¿no? Jesús sabía la respuesta a esta pregunta, era Dios y lógicamente tenía la respuesta. Jesús no buscaba satisfacer su curiosidad, simplemente va a llevar a los discípulos en un proceso para que puedan entender quién es Él. ¿Quién es Él? Digamos que la pregunta está muy cargada de una preocupación amorosa, porque Jesús es consciente de que si se tiene una comprensión clara de Él, lógicamente el estilo de vida del cristiano va a ser conforme a esa comprensión de Jesús. Si comprendo, si entiendo quién es Jesús, sé entonces cómo debo vivir mi vida. Lo que crea y sé de Jesús es un asunto que pone en juego mi estilo de vida, pero que pone en juego también mi eternidad. Acuérdese lo que ha dicho Juan, o mejor Jesús en el Evangelio de Juan. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Vida eterna implica conocimiento de la Trinidad. Y conocimiento de la Trinidad lleva a un estilo de vida en santidad conforme a lo que el Dios Trino establece. Así que
La pregunta tiene un gran sentido para aquellos que son cuestionados, en este caso los 12. Ahora, la respuesta que dan los discípulos es la misma que da o que se encuentra en el relato de Herodes Antipas, cuando oye acerca de Jesús. La gente cree que Jesús es Juan el Bautista, o creen que Jesús es Elías, o creen que Jesús es Jeremías, o cualquier otro profeta antiguo. Bueno, se puede decir que han mencionado personas, ministros, líderes importantes entre los judíos, líderes que tienen alta estima entre los judíos. Es como si se estuvieran diciendo cosas extraordinarias y buenas acerca de Jesús. Es como si se hubieran dado cuenta que en Jesús está lo sobrenatural y lo extraordinario, que era lo común en esos profetas del Antiguo Testamento. Están diciendo en últimas, Jesús es un gran hombre de Dios. Pero con todo y eso, fallaron en descubrir la verdadera identidad de Jesús. Cuando se trató de Jesús, ellos se quedaron muy cortos. Respondieron con gran desacierto. Se equivocaron en gran manera. Fíjense que ellos mencionan a personas que anuncian al Mesías que vendría a salvar. Y eso está desde hace cientos de años, desde mucho tiempo atrás. Esos profetas y el último que fue Juan el Bautista han venido anunciando y han venido hablando del Mesías que vendría. Pero Jesús no era como ellos. Al contrario, Jesús era el que ellos anunciaron. Y nadie dijo nada acerca de eso. Es interesante que la gente se encontró con Jesús, lo oyeron enseñar, lo oyeron predicar, vieron las grandes cosas, las grandes señales que hizo, y qué desgracia. Se fueron con menos de lo que Jesús podía darle. Se fueron con un milagro de sanidad, se fueron con un regalo de liberación, se fueron alimentados. Con qué poco se fueron. Esa es la peor de las desgracias de la gente. Creer en Jesús como un hombre extraordinario, creer en Jesús como un taumaturgo, hacedor de grandes cosas, un buen maestro que enseñaba de modo especial, creer en Jesús como un gran liberador, un maestro de cosas nuevas, un revolucionario. Se equivocaron. Lo ven como no es. Por eso la gente no alcanza a disfrutar, y esto es bien claro ahí, de lo que Jesús vino a dar. E insisto, se conformaron con muy poco. Se van con muy poco. Aunque para ellos fue mucho y les agradó. Así pasa cuando no tenemos la visión clara de Jesús. Perseguimos lo que no es y nos conformamos con muy poco. Los milagros no fueron necesariamente ayuda para la conversión de la gente. Lo que Jesús buscaba, la conversión, la regeneración de muchos, no se dio, pero la gente se sentía contenta con eso poco que recibían de Jesús. Muchos siguen a Jesús, y ya esto lo dijimos, siguen a Jesús porque quieren de Él algo, pero no porque quieren lo que realmente Jesús viene a dar. Quieren comida, quieren sanidad, quieren liberación,
quieren un líder que los libere de esa condición de oprimidos por Roma, pero no descubren en Jesús al que viene a dar la vida y la vida eterna. Y por eso, como dijimos antes, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, muchos vuelven atrás. La gente entonces se equivocó, tuvo una percepción errada de Jesús y por eso no recibió lo que debían recibir. De repente aparece otra pregunta ahora, y esta va dirigida a los apóstoles. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y fíjense que aquí lo que busca Jesús es más que una opinión. Lo que Jesús quiere es una confesión de fe que muestre el estilo de vida de quien la da. Porque si algo tenemos que entender en esta tradición bíblica es que cuando yo confieso la fe es porque vivo esa fe. Decir algo de Cristo es mostrar que vivo a Cristo. En el fondo lo que está buscando Jesús es que ellos puedan darse cuenta de que tener una claridad, tener certeza de quién es Jesús, tiene que estar en consonancia con la vida que ellos están viviendo. Yo no puedo decir Cristo es el Mesías o Cristo es el Hijo de Dios si eso no es una realidad que yo experimento de manera evidente. Debe haber una congruencia, una relación directa entre las dos cosas, confesión y vida. Y Pedro, fíjense que da una respuesta que apunta al blanco. Dio una respuesta perfecta acerca de quién es Jesús. Una respuesta de gran significado, una respuesta sublime, una respuesta del cielo. Pedro responde con un conocimiento que nadie tiene si no está en Cristo y que nadie puede tener sino a quien Dios se lo revela. Y confiesa a Cristo en su esencia, más allá de lo que se ha dicho de Jesús. La respuesta de Pedro es firme. Tú eres el Cristo, y agrega Mateo, el Hijo del Dios viviente. Es interesante la respuesta. Cuando usted estudia el mesianismo en la Biblia y en la tradición judía, lo primero que usted descubre es que en esa realidad de Cristo se cumplen y se centran todas las promesas del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15. Es decir que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, es decir, que en Cristo se cumplen todo lo que ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Y en ese sentido, vamos a entender también que lo que Pedro está mostrando es que Jesús, por ejemplo, es la simiente prometida a Abraham. Que Jesús es la raíz de David que gobernará eternamente a su pueblo. Por eso, la confesión va a tener un gran valor. Y fíjense que los aplausos no son para Pedro. Los aplausos y la gloria siempre son para Dios, quien fue el que se la reveló a Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mérito es de Dios. Pedro sabe lo que sabe porque el Padre operó en su mente y se lo mostró. Pedro no está respondiendo a los demás porque Dios marca en él la diferencia.
Él conoce lo que los demás no conocen. Y lo hace no por ser el más inteligente, el más intuitivo, el más analítico de la vida de Jesús, sino porque simplemente el Padre se lo reveló. Así que la gloria y los aplausos son para el Padre. Y ya aquí aprende uno una verdad, que nadie se gloríe de su discernimiento, que nadie se enorgullezca de su sabiduría, que nadie se exalte por su inteligencia. Si eres de los que ha descubierto a Cristo, al Hijo de Dios, eres de los que de Dios reciben la revelación. Y será Dios quien esté guiando la vida de esa persona. Y tendremos entonces en ese sentido que decir con Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahora, les decía que si yo confieso en la tradición bíblica y judía, esta verdad es porque la creo y la vivo. Es decir, la confieso porque la creo y es real en mi existencia. Soy consciente quién es Jesús, sé quién es Jesús, pero vivo a Jesús. Lo experimento. No puede haber esa incongruencia en el sentido de que digo, sé quién es Jesús, pero mi vida dice lo contrario. Cuando se trata de comprender a Jesús, en el fondo, lo que Jesús está buscando es que seamos y mostremos que somos como Él, no otra cosa. Que expresemos su vida en nosotros mismos, que nuestra vida pueda ser un mostrarlo a Él en el mundo. Y eso lo tenían claro los judíos y eso era claro en la tradición antigua. Al Mesías hay que entenderlo, pero al Mesías hay que experimentarlo. Así que cobra gran fuerza la confesión de Pedro. Póngase usted a pensar lo que eso implica. Pedro me está diciendo que debo reconocer por la confesión que Jesús iba a desarrollar un completo trabajo del Padre como Rey perfecto, como heredero de David según Lucas 1, y quien reinará para siempre como así estaba establecido, para el Mesías, Hijo de Dios. Pedro me está diciendo que para el Mesías, Hijo de Dios, se tenía que el Mesías, hijo de Dios, tenía que mostrarse como el verdadero sacerdote, fiador de un nuevo pacto, según el Salmo 10, el autor de los Hebreos lo reafirma como sacerdote eterno y perfecto del orden de Melquisedec, el que no tiene principio ni fin. Es el sacerdote oferente perfecto de la ofrenda perfecta que es él mismo. Eso estaba definido para el Mesías. Y como sacerdote perfecto era el intercesor perfecto de su pueblo. Pero también estaba establecido que era profeta perfecto, en el sentido de que revelaría a Dios de manera completa, total y perfecta en el mundo. Es decir, si yo entiendo lo que se pensaba del Mesías, yo debo de inmediato pensar en mí y mostrar la realidad del Mesías en mí con un estilo de vida como el de él. Es decir, no puede haber, repito, e insisto en esto, una incongruencia entre yo sé quién es el Mesías, pero vivo contrario a él. Eso no puede ser. Así que lo que Pedro está mostrándonos es al Jesús mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Está claro en lo que dentro de la tradición bíblica y judía estaba definido. Por eso, cuando Jesús realiza su papel en esta tierra,
y los judíos y las autoridades religiosas judías no lo aceptan, eso parece extraño. ¿Por qué? Porque cuando se estudia desde la tradición judía y más desde la Biblia, el mesianismo del Hijo de Dios, lo primero que se descubre es su papel de mediador entre Dios y los hombres y cómo Él moriría por los hombres para darle salvación a los hombres. Por eso la gran crítica al judaísmo. ¿Cómo es posible que teniendo una Biblia en donde eso está definido desde el Antiguo Testamento, ellos no lo puedan aceptar y no lo quieran reconocer en Jesús? Esa es repito, la gran crítica y el gran debate que se le ha hecho al judaísmo. Solamente un libro, léase Isaías, y verá que allí el mesianismo de Jesús y la condición de Jesús, Hijo de Dios, está revelado y revelado de manera completa y perfecta. Así que Pedro está confesando una verdad que nos deja claro el trabajo de Jesús, la naturaleza de Jesús, la obra de Jesús para salvación nuestra, que implica una vida conforme a la de Jesús. Jesús, entonces, nos dice Pedro, es 100% hombre, 100% Dios, 100% Mesías, como tal. Si es hijo de Dios y si es el Cristo, es Dios. Esa es la otra. Estaba definido en el judaísmo y estaba definido en las escrituras, porque los judíos no lo aceptaron. No lo pudieron ver en Jesús porque nunca tuvieron clara la concepción de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Ahora, una pregunta que se hacen los comentaristas: ¿por qué debo creer y experimentar esta verdad revelada a Pedro sobre Jesús? ¿Por qué? Bueno, en primera instancia, porque fue Dios quien la mostró. Y si Dios dijo que Jesús era el Cristo y era el Mesías y era su hijo, perdón, entonces yo no tengo por qué poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho y simplemente lo acojo en mi corazón y lo vivo. Yo voy a dar un salto hoy y en esto los comentaristas están de acuerdo también. Voy a dar un salto hoy a la primera carta de Juan en el capítulo 5. El evangelista allí en ese capítulo nos enseña acerca de Jesús el Cristo y acerca de Jesús el Hijo de Dios y acerca de la fundamentación del amor en la fe y de la fundamentación de la fe en el testimonio sobre Jesús. Fíjense que Juan dice en el verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios, es nacido de Dios. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fíjense los dos términos, Cristo, Hijo de Dios. En el primero, creo en Jesús, Cristo, entonces soy regenerado, soy nacido de nuevo. Creo en Jesús, el Hijo de Dios, entonces tengo la victoria sobre el mundo. Fíjense que son realidades que se viven, por eso les quiero insistir, cuando yo creo, no es simplemente que yo tenga una convicción acerca de Jesús, sino que es una realidad que yo estoy experimentando. Juan lo reafirma en los dos versículos. Si creo, dice Juan, fíjense cómo lo muestra, soy nacido de Dios, soy.
Si creo, venzo al mundo. Es decir, no puedo decir que creo y no ser hijo de Dios. No puedo decir que creo en Jesús, hijo de Dios, y vivir derrotado por el mundo. Eso no puede ser. La realidad es otra. La experiencia es de victoria sobre el mundo, porque mi condición ahora es nueva. Soy hijo de Dios. Ya no soy ese hombre o esa mujer, como dice Efesios 2, que está en el mundo guiado por el príncipe de la potestad de las tinieblas. Ahora mi Señor es otro y quien me gobierna es otro. Pero Juan nos enseña que creer es lo mismo que recibir. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer y recibir es lo que yo tengo que experimentar. Creer en el Hijo de Dios es lo mismo que haber recibido al Hijo de Dios. Haber recibido al Hijo de Dios es creer en el Hijo de Dios. Esa es mi nueva naturaleza. Tengo al Hijo de Dios en mi corazón y vivo para Él, no para nadie más. Ya lo dije, está dentro de la tradición bíblica, pero de la tradición judía. Pero ¿qué pasa? Juan, en este capítulo 5, nos va a decir ahora, 3, verso 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo de esas verdades que él viene hablando allí. 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Bueno, este versículo solo aparece en el Textus Receptus, no en los textos antiguos griegos. Y aclaro por qué es así. Usted no va a encontrar este versículo en los textos griegos antiguos. Usted va a encontrar este versículo en el Textus Receptus, que fue el que aceptó la Reforma Protestante y por eso aparece en las Biblias que son traducidas desde este documento. La Reina Valera es una de esas. Ahora, ¿qué pasa aquí, verdad? Fíjense lo que dice Juan. ¿Por qué debo creer en que Jesús es hijo de Dios? ¿Por qué debo creer que Jesús es el Mesías? ¿Por qué debo estar seguro? Y esto es bien firme y bien importante. ¿Por qué debo estar seguro del amor fundamentado en la fe y de la fe fundamentado en el testimonio acerca de Jesús? Nos va a decir Juan, porque la Trinidad misma lo reveló. Y esto va a ser contundente, va a ser importante. La Trinidad misma lo reveló. Y es cierto. Usted revisa el bautismo de Jesús. El Padre dice, este es mi Hijo amado. El Hijo va a decir, yo lo certifiqué con mis señales, mi enseñanza, mis milagros. Y el Espíritu Santo va a decir, yo lo certifiqué al venir sobre él. Así que la Trinidad misma, según Juan, nos está certificando que ese Jesús es lo que dice la Escritura que es, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, para que no nos quede duda en nuestra mente ni en nuestro corazón, ni en nuestro ser interior. Así que si creo que fue la Trinidad misma, como el mismo Jesús dijo, quien reveló eso, no debe haber en mi corazón duda alguna para aceptar esa verdad, pero para estar viviendo esa verdad. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, dice Juan, son testigos del cielo de que Jesús es quien es. El Padre lo dijo y lo dijo audiblemente.
El Hijo lo demostró con lo que enseñó y con lo que hizo. Y el Espíritu con su bajada sobre el Hijo lo certificó. Así que toda la Trinidad está envuelta en la proclamación de la excelsa verdad que Pedro nos está mostrando. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo amado de Dios. Y Juan, ahí más adelante, en el verso 6, nos va a decir que el Espíritu da testimonio de esto porque es la verdad. Que nos quede claro que yo no puedo dudar jamás, porque fue el Padre, el Dios Trino, quien lo reveló, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Redentor, que Jesús es el elegido por el Padre para darnos vida eterna. Que no nos quede duda. Pero hay más. Y es otra verdad que Juan ahí mismo va a mostrarnos. Y que complementa lo que se ha dicho en este primer versículo. Dice Juan, más adelantico, y puede ver el texto, estamos, repito, en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Dice Juan lo siguiente: hay otros testigos en la tierra. Verso 8. El Espíritu, el testigo excelso, el agua y la sangre. Si usted se pone a revisar la discusión que hay sobre este versículo, es inmensa. Este es uno de los textos que dicen los comentaristas más discutidos, más debatidos, más estudiados en la Biblia. Y es interesante porque se entiende a la luz de la historia por qué Juan quiere mostrar unos testigos en la tierra y pone al Espíritu, al agua y a la sangre. Porque como dijimos antes, Juan quiere combatir la herejía del gnosticismo. Particularmente en el tiempo de Juan, vivió un señor llamado Cerinto, gnóstico. Creía que el espíritu era lo bueno en el hombre, que la materia era mala. Negaron que Cristo vino en carne, sino que vino en agua. Es decir, lleno del poder de Dios, lleno de la fuerza del Espíritu de Dios, vino como Dios, pero en él pasó algo. ¿Cómo lo describe Cerinto? Cuando Jesús en agua es bautizado, es que se da esa realidad. Jesús es hombre natural. Y cuando se bautiza, el hombre Cristo entra en Jesús, dice Cerinto. El hombre Cristo entra en Jesús. Y Jesús, por el bautismo, se convierte en el Hijo de Dios. Que muestra lo que muestra en 3 años de vida. Y en Getsemaní otra vez la deidad se separa de Cristo y muere como hombre. Y entonces Juan va a decir, no, él en agua vino como Dios todopoderoso, lleno del poder del Espíritu. Y en sangre, es decir, cuando muere, muere como Dios y muere como lleno del poder de Dios para liberar a los hombres de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. No pasó con Jesús eso. ¿Y Juan nos va a decir entonces que Jesús, lleno del poder de Dios en el bautismo,
Es el mismo Jesús, lleno del poder de Dios cuando muere. Él muere mostrándose en su naturaleza esencial de Dios, Hijo. Y solamente así podía salvar a la humanidad. Que es lo otro que Cerinto no podía creer. Que Dios tuviera que hacerse hombre para morir como Dios para salvar a los hombres. Y Juan lo va a aclarar. Él muere, viene como Dios, se bautiza y es Dios, vive en la tierra como Dios y muere en la cruz como Dios. No de otra manera. Y solamente así salva a la humanidad. Así que el agua, el espíritu y la sangre son testigos en la tierra de que Él realmente era Dios, Hijo de Dios, Mesías de Dios. Y repito, la discusión es bien interesante sobre este pasaje. Por eso, la verdad de Juan era necesaria en aquel tiempo y necesaria para todos los tiempos. Para Cerinto Jesús llegó a ser divino, pero solo en el bautismo. Esa divinidad la deja antes de morir en Getsemaní y muere como un hombre y nada más. Juan va a decir, no es posible, y lo va a aclarar, que Él sea Dios en el bautismo y no sea Dios en la muerte. Fíjense que la insistencia es mostrar a Jesús como Mesías, Dios. Y si era Mesías, Dios, entonces sí podía salvar. Sí podía morir como Dios, dándole a los que creyeran en Él la vida. Y lo que Juan me está diciendo es, crean en esto, crean en esto. El que cree que Jesús vino en carne lo va a aclarar Juan. Que Jesús, Hijo de Dios, vino en carne, ese tiene la vida. El que no cree eso no tiene la vida. El que no cree eso no tiene idea de quién es realmente Jesús. Por eso ver la vida de Jesús es encontrar evidencias en Él mismo de que es Hijo de Dios, porque vino como Dios, murió como Dios y nos dio la vida como Dios. Espero que me estén entendiendo y espero que me esté dando a entender yo. ¿Qué vemos entonces por eso en Jesús? Que era 100% Dios, que era 100% hombre. Si es Hijo de Dios y Mesías de Dios, entonces Él podía realizar la obra de la salvación. Y por eso, cuando Pedro lo confiesa y entendemos la confesión de Pedro, inherente a esa verdad, sabemos quién era Él, qué obra hizo, y entonces podemos vivir en acción de gracias y en alabanza a Él una vida que le agrade. Por eso debemos creer esta verdad, porque el Padre la reveló, la Trinidad la certificó y la obra de Cristo misma la reenfatizó. Para que no nos quedara duda, lo que Pedro está confesando tiene un gran valor para la vida espiritual de los creyentes. Fíjense que esa es la causa por la que los judíos quieren matar a Jesús. Es que ha dicho él que es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, él era el que esperaban. Entonces es el Mesías. Y si es el Mesías, viene a salvar. No, no puede ser. De nuevo, no entendieron el mensaje del Antiguo Testamento. Y lo acechan. Y quieren matarlo. Y lo matan por decir que es eso que dijo. Mesías, hijo de Dios.
Ahora, decir que Jesús es Mesías, insisto, Hijo de Dios, es reconocer en esencia a Jesús. Es reconocer la naturaleza de Jesús como Dios, Salvador, Señor, pero es vivir, pensar, hablar, actuar, oír, ver como Jesús. No puede ser de otra manera. Y mire esto, porque también es interesante. La Trinidad da testimonio, los testigos, espíritu, sangre y agua dan testimonio, pero dice Juan, también hay hombres que testifican de esto. Agua y sangre, la vida de Cristo en la tierra, en el bautismo lleno del poder de Dios, en la cruz lleno del poder de Dios, en el bautismo Hijo de Dios, en la muerte Hijo de Dios, en el bautismo Mesías de Dios, en la muerte Mesías de Dios. Y el Espíritu lo certifica. Pero también dice Juan, y lo aclara, que si recibimos, verso 9, el testimonio de los hombres, claro, la Biblia dice, ¿quiénes testificaron de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios? El mismo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, yo doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Juan, el autor del Evangelio, dijo, yo doy testimonio de las cosas que Él hizo acerca de su vida. Nicodemo dijo, las señales que hace provienen de Dios. ¿Cuántos dijeron cosas acerca de Jesús que viene del Padre? Pero dice Juan, el testimonio de los hombres es nada con el testimonio que Dios da. Mayor es el testimonio de Dios, porque fue Dios quien testificó en la verdad al mundo sobre su Hijo. De la verdad, testificó al mundo de la verdad acerca de su Hijo. Hermanos, entonces, ¿qué puedo pensar yo aquí? Fíjense que no es un simple creer intelectual, racional. A mí me gustó una frase de un pastor. Él dijo, si tú sales de aquí creyendo en tu razón y pensamiento que Jesús es el Cristo, pero tu vida no cambia, tu fe y la fe del diablo están en consonancia. En otras palabras, tú crees lo mismo que el diablo. Si mi confesión de fe no está en consonancia con la vida en santidad y en perfeccionamiento que yo debo tener, entonces mi fe se parece, es igualita a la fe del diablo. Porque no puede haber confesión sin testimonio. ¿Para qué decir creo si lo expreso en la vida de modo diferente, de modo contrario? ¿Mm? Por eso creer en el testimonio de Dios es suficiente para yo estar seguro de que Jesús es el Mesías de Dios y para yo estar seguro de que vivo la vida de Dios. Ahora, ¿por qué? Pues Juan también lo dice. Y aquí doy excusas por haberme salido más hacia Juan, pero era necesario. Verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjese, el que cree tiene el testimonio en sí mismo. Juan está diciendo, el que cree
muestra su fe en lo que vive, muestra su fe en su propia existencia. Y cuando yo me veo como cristiano, ¿qué veo? Hombre, ya no soy tan mentiroso como antes, ya no robo, ya no hago esto, ya no hago. Sí, hemos cambiado. El testimonio en nosotros mismos nos asegura de que creemos en el testimonio que proclamamos acerca del Hijo de Dios. Por eso la incongruencia no puede darse. Si creo en Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios, mi testimonio es congruente. Tengo el testimonio en mí mismo, es decir, lo muestro al mundo. Y Juan dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si tengo el testimonio en mí mismo, yo me doy cuenta por la gracia de Dios que eso que creo acerca del Hijo de Dios es una realidad en mí. Y puedo ver que estoy cambiando, transformándome. Pero si no creo, sino que simplemente confieso una verdad que no vivo, la proclamo pero no la vivo, estoy blasfemando. Si tengo el testimonio de Dios, vivo a Dios. Si tengo el testimonio de Dios y no lo vivo, blasfemo. Y hago de Dios un mentiroso. ¿Por qué? Porque simplemente niego una verdad que es de Dios y que es eterna y que tiene que verse en mí. Tiene que verse. Por eso el cristianismo no es para llevarlo en secreto, es para que se exprese en el mundo y para que se vea en cómo miro, en cómo oigo, en cómo hablo, en cómo me desenvuelvo, en cómo trabajo en pro del desarrollo de la iglesia y del reino de los cielos. Ese es el valor de la confesión de fe de Pedro. Trasciende a la comprensión de una vida como la de Cristo, en santidad, pero en un servicio permanente y constante para Cristo en la iglesia. Si confieso que Jesús es el Cristo y no lo vivo, le estoy gritando al mundo que no creo. Fuerte, pero es la verdad revelada. Y fíjense que Juan nos insiste en que el testimonio es este, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Vida eterna nos da y esta vida eterna nos la dio en el Hijo. Si me ha dado vida eterna, la vida eterna tiene que verse. Porque vida eterna no es solamente vida para siempre, vida eterna es calidad de vida en Cristo. Calidad de vida en Cristo para siempre. ¿Lo ve? Y por último, hermanos, sangre y agua se siguen manifestando todavía. Porque todavía hay bautismo. Todavía puedo pensar allí en Cristo, Hijo de Dios, ayudándome a mí a testificar de que he muerto y he resucitado a la vida eterna en Él. Pero hay cena del Señor. Los símbolos del pan y el vino me están diciendo, Él, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, murió por mí y yo tengo que ser santo y yo tengo que ser como Él y yo tengo que vivir para Él y yo tengo que servirle a Él y yo tengo que glorificarle a Él. Sangre y agua se siguen manifestando, Espíritu Santo se sigue manifestando hoy.
El que confiesa esta verdad es criatura nueva, nueva, no remendada, nueva, no arreglada. No es que me cambiaron unas piezas, no. Jaime murió y Jaime resucitó. Nueva. El Espíritu Santo en nosotros y la continua muerte y resurrección escenificada en el bautismo y la continua celebración de la cena del Señor, nos siguen hablando de que Jesús es Dios. Nos siguen hablando de que Jesús es el Mesías. Nos siguen hablando de que Jesús es Salvador y Señor. Y nos siguen hablando de que somos testigos de Jesucristo y testigos permanentes entre los hombres. Hermanos, ve la trascendencia del mensaje. ¿Lo comprendemos? Esa confesión pudiera, sí, Pedro confesó que Jesús es el Cristo. Sí, es cierto. Pero ¿eso qué implicaba? ¿Mm? Miren lo que tenemos que hacer. Toda la Trinidad envuelta en esta proclamación, pero toda la Trinidad envuelta en una confesión que me dice a mí, tienes que ser santo, tienes que ser como Jesús, tienes que vivir como Jesús, tienes que vivir para la gloria del Dios Trino. Por eso los poderes del infierno no podrán contra la iglesia. Hermanos, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender esta verdad, para poder ser una iglesia mucho más santa, mucho más sierva, mucho más testigo, mucho más parecida a Jesucristo. Mucho más. Porque ese es el mensaje que el Espíritu Santo nos da hoy en esta confesión revelada que Pedro nos comunica. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta experiencia de hoy, por este mensaje de hoy. Como te pedimos siempre, ayúdanos con tu Espíritu Santo para poder vivir esta verdad en nuestra vida. Que seamos reflejo de ella y que te glorifiquemos mostrándote al mundo con un estilo de vida realmente parecido al tuyo, Jesucristo, y no con una vida acomodada al mundo en hipocresía, en banalidad, en mentira y en tanto pecado más. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Oh, gloria al Dios Trino. Oh, gloria al Dios Uno. Amén y amén.